que dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos después de que te hemos alabado, después de que te hemos exaltado en el tiempo de alabanza. Ahora ponemos este tiempo en tus manos. Señor, sabemos que es un tiempo en el cual somos confrontados. Señor, somos llevados a la realidad de tu palabra, y te pido que tu iglesia podamos, Señor, ser llevados a ese tiempo en el cual tú hablarás y vas a llevar nuestras vidas a ser ministradas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Este capítulo 17 es un capítulo importante. El tema esta tarde, la Biblia, un alto concepto. La Biblia, un alto concepto. Después de que el apóstol Pablo, en el segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Filipos, la primera ciudad en Europa, en la cual se establece una iglesia. Posteriormente viajan 50 kilómetros y llegan a Tesalónica, la segunda ciudad en Europa en la cual llega el Evangelio. Y esta tercera ciudad, que estaba a 97 kilómetros de Tesalónica, Berea, es la tercera ciudad en el continente europeo en el cual llega el Evangelio en el segundo viaje del apóstol Pablo en las misiones. Y esta iglesia de Berea, bueno, aquí no nos habla la historia de que se levantó una iglesia, pero sí encontramos algo muy importante que pasó en ese lugar, que es para nosotros de suma importancia en la actualidad. Estaba estudiando un poco, y una de las iglesias más influyentes en Corea del Sur exige a los que van a ser pastores de esa iglesia, uno de los requisitos importantes, además de que sea un hombre llamado por Dios, que sepa interpretar la palabra. Otro requisito, entre los 4 requisitos importantes para el ministro, le piden que el ministro tenga sentido común. Sentido común. ¿Por qué sentido común? Porque hoy en el mundo contemporáneo en el cual vivimos, el sentido común se ha perdido, o lo lógico. Hoy no se puede distinguir entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo bello y lo que no es bello. Hoy, por ejemplo, un joven, una jovencita anda con un pantalón de mezclilla roto por todas partes, y a eso le llaman bello. A una persona que logra rescatar a alguien en una situación difícil le llaman un héroe extraordinario. Hoy, el mundo en el cual vivimos, no sabemos diferenciar entre lo que es bello y lo que no lo es. Aún más, en la misma iglesia vivimos un tiempo tan difícil, por decirlo así, que la misma iglesia no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Resultado de que no hay sentido común. Por ejemplo, la gente llega a las iglesias y algunos llegan con sus mascotas, con sus perros, y los meten al templo. Se les olvida que por sentido común el lugar a donde vas es un lugar en el cual Dios te habla y se requiere reverencia. ¿Por qué? Porque hoy encontramos una sociedad la cual ha perdido eso muy importante, que en el tiempo del apóstol Pablo en Berea era algo importante. Usted pregunte a la gente que tiene 60, 70 años y va a ver que tiene sentido común muchas cosas. El respeto,
la atención, los valores eran sumamente distinguibles. Hoy es muy difícil. Encontramos entonces, hermanos, en la iglesia o el viaje misionero a Berea, mejor dicho, un momento en el cual la Biblia tenía el concepto más alto que debe tener en ese momento. Hoy Dios quiere hablarnos de que la Biblia, Dios mismo, debe de tener el concepto más alto en nuestras vidas. Si no es así, no podremos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos, acompáñenme a buscar unas citas. 1 Timoteo 3, versículo 15. En los últimos años, la iglesia de Cristo en el tiempo contemporáneo está viviendo una crisis muy fuerte, hermanos, donde no se logra distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A todos le llaman que es de Dios. 1 Timoteo 3, 15. Vamos a ver cómo debe de ser la iglesia, porque la Biblia lo establece así. 1 Timoteo 3, versículo 15 dice: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Un alto concepto de la Biblia nos lleva y nos enseña a que hay una manera de cómo comportarnos y conducirnos dentro del recinto en el cual nos reunimos para alabar y para que Dios nos hable. Pablo le dice a Timoteo: si yo tardo, Timoteo, tú debes saber cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Hoy uno va a las iglesias y se ve la iglesia como que fuera un circo. Todos brincan, todos saltan, otros se caen, otros vomitan y todos dicen: es que Dios nos habló. En el nombre de Dios hacemos todo lo que hacemos y tenemos que aceptarlo. La gente que no es cristiana y que va a una iglesia y ve este tipo de escenarios, no sabe si reír, si llorar, porque encuentra más desorden en una iglesia que orden. Porque la gente no ha sido enseñada a conducirse dentro de la casa de Dios. Pablo le dice: si yo tardo, Timoteo, tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. Y la casa de Dios es la iglesia. La palabra iglesia es la palabra en griego eclesía, que significa llamados por y para Dios. Es decir, la iglesia, usted y yo, somos aquí en este lugar la iglesia y somos llamados por Dios y para Dios. Es decir, usted vino para escuchar lo que Dios tiene que hablarle y usted y yo tenemos que seguir a Dios, porque Él nos llamó. Entonces Pablo le dice a Timoteo eso. Ahora, algo muy importante que Dios deposita en la iglesia, en los llamados por Dios y para Dios. Dice el versículo 15, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una iglesia, hermanos? Es una columna y un baluarte ¿de qué? Es decir, somos llamados como iglesia a discernir, a diferenciar entre lo santo y lo profano. No podemos llamarle a todo lo que se escucha de Dios que es de Dios. No podemos comernos eso. Tenemos que discernir, porque si la iglesia, Dios le da el lugar de ser una columna que sostiene la verdad, no podemos caer en la situación en la cual estamos viviendo. Un alto concepto de Dios ubica a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Esto es muy importante, que Dios quiere hablarnos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Vamos a regresar por un momento a Hechos 17, versículo 10. Hechos 17, versículo 10. Es muy importante darle el lugar más alto a la palabra de Dios en la iglesia. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esto nos habla que los últimos días en Tesalónica para Pablo y Silas fueron muy difíciles. Tuvieron prácticamente que salir huyendo por la situación que vivieron en ese lugar de Tesalónica.
Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Es decir, para Pablo y para Silas era importante continuar reuniéndose en las casas del Señor. Ya les enseñamos hace un tiempo atrás que la sinagoga es un lugar en el cual el pueblo judío se reúne para la enseñanza de la palabra de Dios. La sinagoga es muy distinta al templo. El templo es para los sacrificios. La sinagoga es un lugar de reunión, o es un lugar de reunión para la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles. Ahí la palabra nobles, de acuerdo a la Biblia, nos habla de un grupo de personas que tenían una situación social, económica mejor que los de Berea. Eran gente también ubicados socialmente bien, pero también eran gente humilde dentro de ese sector de la sociedad. Versículo 11 dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No solamente estaban mejor ubicados socialmente, sino que también eran gente que vivían con humildad. Ahora, vean una característica de este grupo de personas en Berea. Pues recibieron la palabra con toda, ¿qué, hermanos? Solicitud. Esto es muy importante. La palabra solicitud, protumia, significa con buena disposición. Es decir, los hermanos en Berea, cuando llegó Pablo, ellos dijeron, vamos a escuchar, pero con el deseo de aprender, de que Dios nos hable y que obedezcamos. Y esto nos habla que cuando vamos a la casa de Dios, tenemos que ir con la actitud de escuchar, de aprender y con la disposición de obedecer a Dios. Hay gente que viene al templo y viene con una actitud distinta. Pero aquí encontramos que venían con el deseo de escuchar y de recibir la palabra de Dios como que era de Dios. Mire, acompáñenme, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 10. Entonces la palabra solicitud, protumia, nos habla de una buena disposición, de estar prestos, no estarse distrayendo, buscando cosas para distraerte o estar pensando en otra cosa, porque el lugar cuando Dios nos está hablando es para poner la atención a Él. A veces hoy tristemente la gente en las iglesias estamos muy distraídos. Con cualquier cosa estamos distraídos. Pero los de Berea no. Ellos eran hombres que iban a escuchar de Dios y sabían que el lugar a donde estaban era un lugar para ubicarse y prestar atención. Segunda a los Corintios 8:10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. Si usted lee el contexto, está hablando de que querían participar en las ofrendas para ayudar en el ministerio de Pablo. Solo que dice atrás, en los versículos antes del 10. Y Pablo les dice, y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros. Es decir, si ustedes están en la actitud de aportar, háganlo. Eso es bueno. La disposición, la solicitud en las cosas de Dios, tenemos que hacerlo así, con una actitud que agrade a Dios. Dice el versículo 10, que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también quererlo. Es decir, cuando alguien hace algo de una manera solícita, es porque ama hacerlo y quiere hacerlo. Cuando venimos al templo, venimos a este lugar porque queremos estar aquí, deseamos estar aquí. Así estaban los hermanos en Berea. Un tiempo de solicitud a escuchar las cosas de Dios. Muy importante. Dice el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿En qué? Bueno, aquí el texto habla de participar en la ofrenda. Cuando alguien está en un lugar con una actitud solícita, es porque no solamente está en su mente hacerlo, lo lleva a cabo en la acción. Así era la gente en Berea. Gente que sabían distinguir, diferenciar entre llegar a un lugar y poner atención y tener la actitud de aprender. Hoy la gente está muy distraída, hermanos.
Vamos a regresar al versículo 11 de Hechos 17 para ver la segunda parte del versículo 11. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud. Muy importante. ¿Qué recibieron, hermanos? La palabra. Hoy tiene que saber distinguir la iglesia que somos llamados a recibir la palabra de Dios que viene de Dios. Dice la segunda parte, escudriñando cada día las escrituras. ¿Cada cuándo, hermanos, los hermanos en Berea escudriñaban la palabra? Cada día. Dios no te pregunta si lees. No, ¿escudriñas la palabra? Los hermanos en Berea dice que escudriñaban cada día las escrituras. Si nosotros le damos el lugar más alto a la palabra de Dios, será en nuestras vidas lámpara y lumbrera en nuestro camino. La palabra escudriñar, hermanos, es una palabra muy importante en la Biblia que significa investigar, significa examinar. Esa palabra es muy importante. La palabra escudriñar, un poco difícil de pronunciar en el griego, significa investigar y examinar. Pero significa investigar y examinar para saber si la interpretación es la correcta. Qué interesante. Porque hoy cada quien agarra un texto. En la actualidad hay muchos ministros, pastores, que agarran un texto y le dan a la gente lo que ellos piensan que es el texto. Es decir, cada quien lo interpreta a su manera. Los de Berea no. Ellos veían o escuchaban lo que Pablo decía y tenían que escudriñarlo. ¿Por qué? Vea lo que dice Juan 5:39. Somos llamados a escudriñar, a examinar, porque tenemos que darle el más alto concepto a la palabra de Dios en nuestras vidas. Juan 5:39. Los hermanos de Berea eran hombres que le dieron un lugar muy importante a la palabra de Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad o examinar o investigar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, ¿qué, hermanos? Eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, cuando nosotros no somos solícitos a escudriñar la palabra, estamos dejando de lado lo más importante, que es tu eternidad y mi eternidad. No podemos comernos todo lo que la gente interpreta cuando abre la Biblia. Tenemos que entonces saber que tenemos que estar solícitos para escudriñar la palabra, porque de ahí os parece, dice el texto, parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio, dice Jesús, de mí. Es muy importante, hermanos, lo que la palabra nos habla. Acompáñenme a Hebreos 6:17. Vamos a ver qué significa un alto concepto de Dios. Un alto concepto de Dios implica lo siguiente. Número 1, la precisión de la Biblia o de las Escrituras. Hebreos 6:17. Cuando hablamos del tema de un alto concepto de Dios, hablamos de que la palabra de Dios tiene que tener una precisión muy importante. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, el alto concepto de la palabra? Cuando para ti la Biblia no tiene el más alto concepto, para ti es irrelevante. Tú la escuchas y no la obedeces. ¿Por qué la gente hoy no obedece lo que Dios enseña? Porque no tiene un concepto alto de la palabra. Dice Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, hay la palabra inmutables que no cambia, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios, ¿qué, hermanos? Es decir, un alto concepto de la palabra de Dios implica que la palabra de Dios
es precisa. Dios nunca va a mentirnos. Porque yo le creo a Dios porque Él nunca va a mentirme. Él nunca me va a engañar. Dice el versículo 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esto es importante. ¿Por qué tenemos nuestra esperanza en Cristo? Porque sabemos que Dios nunca va a mentirnos. Esa es la precisión de la escritura de la palabra de Dios. Vamos a buscar una cita más. Primera de Juan 5:10. La segunda característica dentro del tema, el alto concepto de la Biblia, es que la Biblia es auténtica. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la palabra de Dios nos da comprensión, nos da autenticidad de que es el mismo Dios hablándonos. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí encontramos un pasaje en el cual el apóstol Juan nos habla y nos desafía a que si creemos en Jesucristo tenemos que dar o ver que hay un testimonio de parte de Él. Dice el texto, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Encontramos entonces que la palabra es auténtica y es inspirada por Dios. Número 3. ¿Por qué el alto concepto de la palabra de Dios? Es porque la palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad. Dice Juan 14:15. Busque Juan 14:15. Un alto concepto de la escritura también exige a que aquellos que buscamos a Dios nos sujetemos a la palabra de Dios. Cuando le damos el lugar más alto a la palabra de Dios en nuestras vidas es porque estamos dispuestos a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad, ¿qué dice? Mis mandamientos. Si para ti la Biblia tiene lugar importante en tu vida, el más importante, somos llamados a obedecer los mandamientos de Dios, su palabra. Si para ti la palabra de Dios no tiene alto concepto, vas a hacer nada con la palabra, no vas a obedecerla. Y ese es el problema hoy en la actualidad. Los hermanos en Berea le habían dado el lugar más grande y más alto a la palabra de Dios. Por eso lo escudriñaban, por eso buscaban ellos. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Allá adelante, Juan 17:17. Debemos entonces, hermanos, de sujetarnos a la autoridad de Dios. Somos llamados a discernir entre la verdad y el error. Somos llamados a diferenciar entre lo santo y lo profano. Y eso únicamente se va a alcanzar cuando la palabra gobierne nuestras vidas. Cuando la palabra gobierna tu vida, hermano, tú sabrás en qué momento lo que ves es de Dios o no es de Dios. Dice Juan 17:17, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué dice, hermanos? Es decir, la santificación en la vida del cristiano es a través de la palabra. Por eso es necesario que la iglesia nunca deje de predicar la palabra. Es importante la predicación de la palabra. Podemos dejar otras cosas, pero predicar la palabra nunca. Ese es el lugar más alto en cuanto al concepto de la palabra de Dios. Y esto era lo que los hermanos en Berea estaban haciendo, hombres importantes. Vamos a ir concluyendo Proverbios 1:7. Somos llamados como iglesia a darle el más alto concepto a la palabra. Recuerde que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la iglesia es columna
y baluarte de la verdad. Somos llamados a discernir, hermanos. Proverbios 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para eso es la palabra. Si le damos el alto concepto a la palabra en nuestras vidas, somos llamados a entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esta es la benevolencia, el resultado cuando la palabra tiene el concepto más alto en la iglesia. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es el resultado o la promesa o la bendición cuando tú le das el lugar más importante a la palabra en tu vida. El 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y Salomón dice en el versículo 7, el principio de la sabiduría. ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué significa eso? Que el principio de la sabiduría es la conciencia que Dios me está viendo. Cuando usted y yo tengamos presente que la palabra es lo más importante en la vida del cristiano, vas a cuidarte de hacer aquello que no le agrada a Dios. ¿Sabe por qué hoy vemos tanta inestabilidad en la iglesia contemporánea de manera general? Porque hoy, tristemente, la iglesia está motivando mucho las emociones. La música, que en su tiempo fue un medio, hoy es un fin. Hoy lo que tiene la iglesia contemporánea es una iglesia que está llena de emociones. Brincan, saltan, promueven, pero cuánta de esa gente realmente vive a la luz de la palabra de Dios. Mira, hermano, un canto, por muy hermoso que sea, nunca te va a ayudar en tu problema. Lo que te va a ayudar es la palabra de Dios. La que te va a sostener en tu problema va a ser la palabra de Dios. Es importante darle el lugar más importante de la palabra en nuestros corazones. Vamos a concluir volviendo al texto de Hebreos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa frase, para ver si estas cosas eran así, significa si tenían la correcta interpretación. ¿La correcta qué, hermanos? Somos llamados a discernir si el que está enfrente está hablando el texto conforme a la Biblia o me está dando allí un rollo guajiro. Perdón por la palabra, pero así es. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. ¿Por qué creyeron? Porque no les estaban vendiendo ninguna fábula. Les estaban dando la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada, hermanos, la gente se convierte. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, fíjese, en Berea llegó la palabra a la clase social media alta. Y la gente fue transformada. Ahora, versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciadas la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Vemos aquí una vez más la religión en contra de la verdad. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Muchos dicen que quizás por esta represalia de los judíos de Tesalónica y luego en Berea, no se estableció una iglesia en Berea. Pero vemos el mover de Dios que fue, hermanos, a través de la predicación de la palabra. Es muy importante la palabra de Dios en la vida de la iglesia hoy en día, hermanos. Tengamos cuidado en cuidar cómo nos conducimos
si es por emociones o por la palabra. Y concluye el 15, y a los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. A partir de aquí vamos a ver a Pablo en la capital de Grecia predicando del Evangelio a un mundo griego contemporáneo de su tiempo, difícil de escuchar la palabra de Dios. Concluyendo, dice el versículo 15, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, y vemos cómo Pablo con sus compañeros caminan rumbo a Atenas, y eso vamos a verlo el próximo jueves si Dios nos lo permite. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde.